Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Vivir lo que es. En el episodio de hoy día queremos hablar de los límites familiares, cómo los límites están presentes en nuestras vidas, si es que son necesarios o no, si es que es difícil implementarlos o no, y cómo podemos también empezar a entender de que probablemente necesitan estar presentes no solo en nuestras relaciones familiares, sino que también quizás en otro tipo de relación. Y cuando nosotras pensamos en límites y buscamos quizás definiciones un poco más literales de qué es lo que significa un límite, Desde llegamos, Google. ¿cierto? Desde Google, claramente, nuestra, nuestro diccionario, llegamos como a una definición que en el fondo habla de establecer una separación a través de una barrera que puede ser física, ¿cierto? O puede ser a lo mejor imaginaria. Pero creo que lo que está como bien claro en todo tipo de límites es que establece una separación y una división entre qué es lo que es mío y qué es lo que es tuyo, ¿verdad? Ujú. Eh, a ver, cuando me ha pasado mucho que en consulta me llega como, no me dicen como quiero trabajar mis límites, no Ujú. necesariamente, como el común de la gente no necesariamente conoce este término, por eso partimos desde la definición, pero sí nos dicen, o al menos a mí me han hecho el acercamiento hacia lo que quieren trabajar, después yo les pongo el nombre, es como, ¿sabes qué? No, no me estoy llevando bien como con ciertas relaciones que tengo, o con mi familia estoy tal vez peleando mucho, o con mi mamá tal vez estamos teniendo demasiado roce, eh, o, por ejemplo, como estoy llena de problemas, y ahí uno puede empezar a escarbar o a explorar y te das cuenta que a veces hay problemas que no son de ella precisamente, o de esa persona. Ahí entonces, Ujú. cuando no, a lo que voy es como no toda la gente conoce o ocupa este término, pero al fin y al cabo, cuando comentan sus situaciones, muchas de del trasfondo que hay en esa situación que relatan, tiene que ver con, ¿estás poniendo o no límites en tus relaciones o en tu vida Ujú. en general? Y me ha pasado mucho que la persona hace más figura el cuando no están esos límites puestos, por ejemplo, más que cuando los ha puesto. Si se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta, eso es otro mundo, pero por lo general cuando se consulta y se trabaja límites, cuando ya la cosa es que no están poniéndose límites al respecto de la situación que están viviendo. No sé si tú te acuerdas de Ujú. alguien o se te viene a la memoria algún tipo de caso, a lo mejor personal o de consulta. Sí, mira, escuchándote, me acordé de una de las sugerencias que nos llegó por Instagram con respecto a algunos temas que quizás quisieran que abordáramos y uno de ellos me lo manifestaron como conflicto con los papás. Obviamente no, las personas en general no lo manifiestan como un problema de límites, pero si lo llevamos como a este plano, puede ser que muchas veces los conflictos con familiares se relacionan con que a lo mejor no hacemos una distinción entre lo que corresponde, qué tan pertinente es que esta persona a lo mejor esté entrando en ciertas áreas de mi vida, Ajá, qué tanto yo estoy permitiendo, qué tanto yo no estoy permitiendo. Y llegar a ese equilibrio, la verdad es que es súper difícil. Y sí. a mí me pasa mucho cuando yo hablo o yo investigo límites, por decirlo de alguna manera, me pasa mucho como esta culpa que existe, sobre todo me parece a mí que es como un tema bien de Latinoamérica, porque al parecer en Europa no, en Europa o en América del Norte no es tan frecuente. Nosotros tenemos súper inculcado esto de que familia, lazo sanguíneo es como intocable. Ajá. Como que si mi mamá siempre ha tenido una cierta forma de relacionarse conmigo, si mi papá siempre ha sido quizás un poco más autoritario y se ha sentido con derechos sobre las decisiones que yo tomo en mi vida y yo me crié de esa manera, es como algo totalmente intocable, en lo que yo no puedo en buen chileno entrar a picar. Como que tengo que aguantármelo, callármelo y yo adaptarme. ¿Cachai? Como yo, a mí me pasa mucho eso que me llega el motivo de consulta de cómo puedo tolerar esta situación, pero no cómo puedo trabajar esta situación, Oh, ¿cachai? sí. Que es súper fuerte, si uno se pone a pensar así, es como, oye, eh,
tolera algo que te hace y que te genera incomodidad y que probablemente está invadiendo varias áreas de tu vida, con tal de no tocar este lazo sanguíneo que supuestamente es como tan, está tan de alguna manera puesto en un pedestal. Y la verdad es que cuando yo me empiezo a dar cuenta de algunas consecuencias, quizás en algunos casos un poco más graves, que llegan a ocurrir cuando no hay límites familiares, la verdad es que hay muchos casos en donde las relaciones familiares también empiezan a ser dañinas, o sea, de frentón. Y yo lo trabajo de esa manera, o sea, yo tengo que proteger mi integridad física y mental y emocional independiente de la persona que tengo al frente. Y eso no necesariamente significa como emanciparme emocionalmente de mi familia, pero sí aprender de que no porque haya una cercanía familiar significa de que yo tengo que dejar de lado todo lo que a lo mejor he trabajado dentro de mi propio proceso personal. O sea, a veces nos pasa, yo creo que a ti igual te pasa, personas que literalmente yo les digo, oye, tú te has sacado la mugre para estar donde estás ahora, no solamente en el ámbito quizás profesional, ¿cachai? O laboral, sino que también en el ámbito de desarrollo personal. A veces veo pacientes que yo de verdad que los aplaudo porque han logrado un montón de avances terapéuticos y de desarrollo personal, pero esto sigue siendo una fibra difícil, una fibra delicada, porque tiene relación con algo que también a nivel social se ve como intocable. Sí. De hecho, lo que tú aludías, como no de la emancipación, pero sí esto de poner límites, habla mucho de cómo tú buscas diferenciarte también. Es decir, una cosa es pertenecer a algún grupo o a algún núcleo familiar, pero también dentro de esa pertenencia hay singularidades. Ujú. Y en ese sentido los límites pueden ser unos grandes aliados para tú encontrar esa particularidad, el quién eres tú, esa diferenciación tan importante, porque incluso en una mano, en una misma mano, los 5 dedos son distintos, ¿no? Entonces, a lo que vamos es como muchos no se permiten poner límites en un núcleo familiar, por ejemplo, por este temor a ser amputado de esa familia, Mm. como voy a ser tan distinto que me van a sacar, voy a dejar de pertenecer. Cuando la realidad de las cosas es que a veces cuando evitamos poner límites, más nos aleja y más nos repercute en el vínculo que tenemos con nuestras personas más significativas, más que lo que nos está ayudando. Estuve atendiendo a una paciente que me decía, oye, tuve que ayudar a un familiar a que se levantara temprano, a que anduviera bien, con buen ánimo, porque estaba pasando lo pésimo. Y yo le decía, ya, pero ¿qué costo tuvo para ti, por ejemplo? ¿Qué implicó que hicieras tú o que dejaras de hacer por ti? Ahí estamos trabajando límites, ¿no? Como de ver dónde estás invirtiendo la mayor parte de tus recursos personales, en tus cosas o en las de la demás. Y en ese sentido ella me dijo como, no lograba verlo. Es decir, a veces uno está tan inmerso que no se logra ver. Pero lo otro súper interesante que yo le integré a la conversación fue como, velo esto desde el ciclo vital, por ejemplo. Tú tienes 20 años, esa persona tiene 40 y tantos. ¿Quién es la que debe hacerse cargo, por ejemplo, de si llega al trabajo o no llega al trabajo a tiempo? ¿A quién van a retar? ¿No? Como en el trabajo mismo, por ejemplo. Como a veces hacer ese ejercicio, cuando no estás claro si estás viendo, poniendo límites o no, o cómo ponerlos, cómo verlo con más claridad, puede ser súper interesante posicionarse desde el ciclo vital. ¿A quién le corresponde hacer qué, por ejemplo? Mm. Sí, y yo creo que cuando tú hablas de ciclo vital, igual a mí se me vienen un montón de ejemplos con respecto a la crianza, por ejemplo. Mm. Yo recuerdo mi propia familia, una familia como muy llena de amor de todos lados hacia la nieta mayor, que era yo, pero eso igual involucró en muchos momentos, ahora yo me doy cuenta cuando ya soy adulta, quizás muchas dificultades para mi mamá, para poder ejercer su crianza de acuerdo a lo que ella creía o a lo que ella Ok. quería hacer dentro de su rol materno. De poner su Y sello. exacto, y también de equivocarse. O sea, muchas veces también nuestros familiares a veces se involucran en cosas que no corresponden con esta intención súper positiva de demostrarnos cariños, de demostrarnos preocupación, pero de evitar que nos caigamos. Y la caída es parte de, es Correcto. algo que tenemos que vivir para poder también aprender cómo pararnos y para poder más adelante, si vuelve a ocurrir algo similar, recordar cómo me Mm. paré esa vez y si es que me va a servir ahora o no. Sí. Eh,
Y yo creo que no hay que confundir. Muchas veces el establecer límites o el darnos cuenta que necesitamos límites también genera una resistencia por decir, chuta, pero es que a lo mejor mi mamá o mi papá o mi suegra o quien sea va a pensar que yo como que ya no lo quiero o que no le quiero permitir ese cariño o que no valoro lo que hacen por mí. Pero es todo lo contrario, como bien tú decías, muchas veces cuando yo me quedo callada y empiezo como de alguna manera a fusionarme con la otra persona, se empieza a generar una contaminación Correcto. también de un resentimiento. O sea, muchas veces a veces pacientes me dicen literal, así como, me da una rabia tremenda que me desautorice mi suegra, por ejemplo, o mi suegro, a pesar de que yo valoro un montón de que sean súper cariñosos y que Claro. estén súper dispuestos a ayudarme con la crianza de mis hijos. Ajá. Entonces, tenemos que igual aprender a hacer esa diferenciación y a lo mejor si hay una pega como terapéutica que se puede hacer en ese sentido es trabajar quizás la asertividad en cómo comunicamos lo que está Claro. ocurriendo, Mm. ¿cachai? No solamente las palabras que usamos, a veces es importante como buscar ciertas situaciones. Bien, yo siempre digo, cuando uno quiere comunicar algo difícil, trata de ser estratégico, ¿cachai? Como prepara más o menos el ambiente, en qué momento lo vas a decir, la forma en la que lo vas a decir, no tirarlo como una bomba, porque obviamente son temas delicados en donde a veces la sensibilidad de las personas está súper a flor de piel Sí. y se lo toman de una mala manera. Mm. Y algo súper importante de añadir, el poner límites te va a hacer sentir culpable. Eso va a ser Mm. una realidad. Si es que vienes acostumbrado o acostumbrada a no ponerlos, cuando te emprendas en el camino así realizarlo, es muy probable que venga acompañado un sentimiento de culpa. Y no necesariamente a la invitación que te hacemos es que lo veas como que esto es una señal para volver atrás, ¿no? Eh, es como lo que decías tú, como esto de el equivocarse o el error es parte del proceso mismo de aprendizaje, por ejemplo.